¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Carlos Castellanos y estamos ahora en el espacio del Centro de Formación Humana Interdisciplinar y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema del perdón ahora que se acerca el fin de año y que se acerca también las fiestas de las Navidades. El primer asunto que quisiéramos comentar es qué preguntas nos podemos hacer sobre el perdón, es decir, qué representa el perdón para mí y en cuanto a mi calidad de vida, qué es lo que podría proporcionar. Eso de entrada, pero también es importante especificar que la cuestión del perdón no es un asunto puntual, sino que se trata de un proceso. Y el proceso empieza por considerar a quién se dirige el perdón. Y podríamos empezar diciendo que primero a los miembros de la propia familia, ¿no? Por ejemplo, a esos padres que te decepcionaron cuando fuiste consciente de tus defectos, o a ese cónyuge que ha cambiado tanto que ya no es la misma persona que cuando le conociste, o al marido que te ha humillado en las cuestiones de la vida de la sexualidad, o a ese esposo que siempre quisiera dominarte, o al hijo adolescente cuya conducta delictiva te da pena, te da vergüenza, o el hijo que no respeta tus valores, las reglas de la casa. También la otra consideración de perdón es perdonar a los amigos y a los allegados, a los que te han herido injustamente, al amigo que olvida sus promesas, a la amiga que ya, bueno, que nunca confía en ti. Pero otro grupo de perdón son los extraños, a ese que va manejando y que borracho accidentó a alguien de tu familia o a tu hijo, o a un médico que no tuvo cuidado en expresar su diagnóstico y te repercutió en tu vida interior y que te lastima. Pero también las instituciones, por ejemplo, leyes implacables que no permiten el discernimiento, o legisladores que votan leyes que no favorecen a todo el mundo, sino que quizás a los más acomodados. También podemos pensar en perdonar a enemigos tradicionales, naciones que han humillado a otros o grupos que han vilipendiado a otros sistemáticamente. También podemos hablar de perdonar a Dios. Puede ocurrir que alguien piense que a Dios es a quien debe perdonar, ¿no? En su omnipotencia no me protegió, porque me juzga sin cesar, en fin, pero es objeto de más análisis. Pero la otra también es perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo, este perdón está en la cabeza de uno, porque el perdón al otro, que no vaya precedido de que yo me haya perdonado a mí mismo, la cosa se queda trunca. Si puedo ser compasivo con el otro, pero no soy compasivo conmigo mismo, estamos en algo que no se termina de acomodar. Como qué cosas tendría que perdonarme a mí mismo, ¿no? Es decir, haberme puesto en una situación en que me hirieran, haberme enamorado sin reflexionar, haber soportado demasiado una forma de no buena relación, el sentirme vulnerable y desear seguir amando, o de repente tener el carácter perfeccionista que no permito ningún error para mí mismo. En cuanto a las falsas concepciones del perdón, podríamos decir varias cosas. La primera, que perdonar no es olvidar. Porque ¿qué cosa puedes perdonar si te olvidaste de la ofensa?
es como muy importante tener presente en qué consistió la ofensa, porque si no, no hay objeto de perdón. Perdonar tampoco significa negar. Aunque uno esté motivado, por ejemplo, por el amor condicional, el perdón que exige quitarse una parte de uno mismo puede ser muy peligroso. Otra cuestión es que perdonar requiere un acto de voluntad, porque no es posible que te obliguen a perdonar. El error consiste en hacer del perdón un simple acto de voluntad en lugar de que es un resultado del aprendizaje de mi vida y que he ido recogiendo. La voluntad ha de representar, por decirlo de alguna manera, un papel importante, pero no realiza el trabajo del perdón por sí sola la voluntad. Se requiere sensibilidad, se requiere inteligencia, se requiere imaginación y otras potencias de la vida interior. Otro asunto, que perdonar no puede ser una obligación. O se es libre para perdonar o no existe el perdón. Nadie te puede obligar. No es un acto espontáneo. Por ejemplo, hay que perdonar a fuerza, se debe perdonar a los demás. No, eso no funciona. O porque es un mandamiento perdonar al enemigo por amor, es discutible. Es discutible porque es un proceso. La voluntad no basta. Perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa. Aquí sí se rompió una taza. No se puede seguir como antes. Es errático pensar que una vez que concediste el perdón, es posible relacionarse con el ofensor como antes. Sí hay un modo de relación, pero es distinto. Es imposible volver como si no hubiera pasado nada después de haber sufrido una ofensa. Otro asunto, perdonar no significa que vamos a renunciar a nuestros derechos. La justicia se debería o se debe ocupar de restablecer sobre una base real, objetiva, los derechos de la persona perjudicada. En ese sentido, el perdón pasa por la justicia, pasa por el restablecimiento, pasa por la reparación del daño. No es un acto de benevolencia gratuita el perdón, lo que no significa que al perdonar se renuncia a la aplicación de la justicia. El perdón que no combate la injusticia se queda trunco. Se queda trunco porque está lejos de ser un signo de fuerza y de valor. Quizá lo sería de debilidad y de falsa tolerancia. Séptimo asunto, perdonar al otro no significa disculparle. Le perdono, no es culpa tuya. Es una frase que refleja error en el proceso del perdón. ¿Por qué? Porque es erróneo, porque perdonar equivale a disculpar al otro, es decir, descargarle de cualquier responsabilidad moral. Y a esa persona que te ofendió le corresponde trabajarse internamente y ser mejor persona. Ya verás si te relacionas con él, con esa persona o no. Pero si no hay trabajo interno, es casi imposible. Otra cosa, que cuando uno perdona, no es que el hecho de que yo perdone
no significa que yo sea moralmente superior. Eso es camuflar el asunto. Es un falso perdón, por el contrario, solo sirve para mantener una relación dominante-dominado. Y por último, perdonar no consiste en traspasarle la responsabilidad a Dios, para los que son creyentes. Decir el perdón solo le corresponde a Dios o que te perdone a Dios es como si los seres humanos, como si nosotros no tuviéramos nada que ver con el acto de perdonar, como si fuéramos incapaces. Entonces, no estamos asumiendo la vivencia, por penosa que fuese, y se la pasamos a Dios. El perdón depende a la vez de la acción humana y quizás de una acción de trascendencia. Otro aspecto es que, ¿por qué es importante el perdón en nuestras vidas? Eh, para decir la plena importancia del perdón en las relaciones humanas, imaginemos cómo sería un mundo sin perdón. Pasan tres cosas. Habría una permanencia en nosotros y en los demás del daño sufrido. Sería también vivir con el resentimiento. Y eso no es justo para uno, sobre todo para el ofendido. Estaríamos viviendo aferrados a lo que pasó, al pasado, o buscar la venganza. Esas cuatro aspectos son dignas de una propia reflexión, pero vamos a pasar a lo siguiente. No vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos. Hay un principio universal budista que dice: la violencia no ha cesado nunca por la violencia, sino tan solo por la no violencia. El movimiento del perdón no puede ocurrir mientras deseas saciar tu sed de venganza. Otro aspecto que lo dice algo el Evangelio de Juan, de que la verdad les hará libres, reconocer la propia herida y la propia pobreza. Por ejemplo, cuando uno tiene tensiones, tiene contracturas, dolores o algunas enfermedades físicas, no son más que un reflejo de un sufrimiento en la psique que indica que hay una herida que es preciso curar o que no está bien curada. Otro asunto importante es tener la capacidad de uno de compartir la herida con alguien, no guardársela solo para sí mismo. Compartir lo que uno sufre con otra persona, pero una persona que sabe escuchar sin que te juzgue, sin que te moralice, sin que te agobie con sus consejos y ni siquiera que trate de aliviar el dolor, por muy fuerte que sea. Esa es una opción y una posibilidad que es el camino de la curación. Otro aspecto es que es importante identificar la pérdida para sentir el dolor por esa pérdida. ¿Y cómo se hace eso? Con una lista, con una especie de inventario de las pérdidas que me causó la ofensa. Tomar conciencia de eso ayudará a que vivamos el duelo, el dolor de lo que uno ha perdido, porque si no lo identificas,
no vamos a saber perdonar. La autoflagelación no es mala compañía, no es buena compañera, perdón. Impide progresar en ese proceso de perdón. Otro asunto eh, que es importante en el proceso del perdón es aceptar la cólera y el deseo de venganza. Aristóteles dice, sí es bueno tener cólera, sí es bueno tener enojarse con la persona indicada durante el tiempo indicado, no a tontas y a locas, sino puntualmente. Porque detrás de la cólera se pueden ocultar sufrimientos de los que no somos conscientes o tener una gran vergüenza, ¿no? Entonces es importante tomarse el tiempo para entrar en uno mismo y hacer memoria de las situaciones en que a uno le han herido y dónde ver en qué parte del cuerpo lo siente. La cólera en sí misma no es mala, sino cómo la manifestamos. Otro aspecto importante, que ya lo decíamos un poco al principio, eh, es el perdón a uno mismo. Hay una cita de Bernanos que dice, odiar el alma no es poder perdonarse, ni por existir, ni por ser uno mismo. El perdón a uno mismo es el punto decisivo en el proceso del perdón. Todos tenemos alguno que otro motivo que necesita nuestro propio perdón, como no haber tenido valor con todo y miedo para afrontar una situación, por ejemplo, y dejarse manipular. Pero cada quien verá por dónde va lo que tendría que perdonarse a sí mismo, que también es condición indispensable para poder perdonar a otros. Aquí quiero abordar una cuestión muy importante que se llama entender o comprender al ofensor. Hay una cita que dice, el perdón lleva a suspender todo juicio sobre el ofensor y a descubrir el verdadero yo, que es creador y un destello de divinidad. Condeno a mi ofensor, pero en cierto modo me condeno a mí mismo. Hay una idea de que gran parte de lo que repruebo en el otro es esto de que como me checa, me checo, algo así. Y puede ser que el ofensor sea como una especie de reflejo de cómo soy, de facetas mías que no me gustan. Pero es importante entender las circunstancias del ofensor. Eso no quiere decir que lo justificamos, pero ayuda en el proceso de perdonar. Porque no es, como hemos dicho, un gesto de olvido, sino un gesto de confianza a través de un cierto sufrimiento. Pero el punto es que hay personajes históricos o también personas que conocemos o que nos han ofendido, que si entendemos cómo fue su proceso de vida y tal, va a ayudarnos a nosotros mismos en el proceso de autoperdón. Eso no significa, como ya lo dije
hace un momento, no significa que lo justifiquemos. Eso no significa que no tenga que haber justicia. Eso no significa que hagamos de cuenta que no pasó nada. Sí pasó, y es muy importante perdonar, pero también autoprotegerse. En fin, estas son las reflexiones que esta tarde de ya casi Navidades queríamos compartir con ustedes en el Centro de Formación Humana Interdisciplinar. Mi WhatsApp es el 55 12 32 98 58. El correo electrónico al que me pueden escribir es carloscastellanos010 arroba gmail.com o Gmail, como dicen por aquí. Comentarios o si quisieran tener una cita personal para abordar el tema del perdón o el tema del proyecto de vida del cual yo me ocupo, ahí tienen mis coordenadas. Vamos a subir esta conversación al Face y a las redes, y ahí vamos a anotar también el WhatsApp y el número y el correo electrónico para que podamos estar en contacto. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de año y un año venidero todavía mucho mejor, porque lo mejor está por venir. Hasta pronto.